Buenos días, ¿cómo están? Mi exposición se llama La Fundación de Brasilia en la prensa nacional venezolana, abril de 1960. La intención de esta investigación es ver la opinión pública venezolana, ver cómo los medios de comunicación y cómo las fuentes de poder, los agentes de poder en Venezuela expresaban el evento, cómo retrataron la Fundación de Brasilia. Para eso revisamos 4 periódicos de circulación nacional, como lo son El Universal, El Nacional, el Últimas Noticias y La Esfera, en el mes de abril de 1960, que la fundación de la ciudad fue el 20 a las 12 de la noche de abril de 1960. Hay un dato curioso con respecto a eso. El 20 de abril de 1960 en Venezuela, un señor llamado Castro León da un golpe de estado a Rómulo Betancourt, una intentona de golpe de estado, y por esto el 21 y el 22 y algunos el 23 algunos periódicos no circularon. El 21 y el 22 ninguno de los que mencioné circuló. El 23 podemos encontrarle Últimas Noticias, sin embargo todos los demás no. Entonces esto dificulta un poco el trabajo de la investigación hemerográfica. Sin embargo, encontramos información útil, encontramos algunos artículos que por su profundidad y su análisis y su precisión nos ayudaron a armar al menos un relato histórico. Primero, el primer punto a tratar va a ser la planificación en América Latina. Autores como Arturo Almandós nos señalan que los orígenes de la planificación en América Latina tienen que ver con reformas higiénicas e infraestructurales de principios del siglo XX, de aproximadamente 1920-1930. Luego de tantas guerras y conflictos sociales en el siglo XIX, en el siglo XX, los recién formados estados latinoamericanos estaban en búsqueda de, aparte de mantener la pacificación que ya habían logrado, trataban de desarrollar su demografía, su densidad poblacional y su número, y posteriormente la industrialización. Esto es un proceso ya más de mediados del siglo XX, la de la industrialización y la de sustitución de importaciones. Entonces, los medios para lograr esto era enseñar y controlar la higiene en las ciudades y alfabetizar, educar. Además de, por supuesto, construir carreteras y instituciones y redes de servicios de salud, como lo fue el Seguro Social, etc. Bueno, de allí provienen los primeros intentos de planificación en las sociedades latinoamericanas. En Venezuela tenemos que se adoptó una estrategia de desarrollo regional a partir de la creación de Cordiplan, que es la Oficina Central de Coordinación y Planificación en 1958. Tenemos que en Venezuela se forman aproximadamente 12 corporaciones regionales, como es la Corporación para el Desarrollo del Valle del Río San Francisco, en Brasil. El segundo punto son los contextos generales y específicos de nuestros dos países. Primero, en Venezuela tenemos que en el 58, con los eventos del 23 de enero, cae Pérez Jiménez, el coronel Marcos Pérez Jiménez, luego de una dictadura de casi una década, una fuerte dictadura con fuertes impactos en términos sociales para Venezuela, pero también en industriales y económicos. Pérez Jiménez cae en la categoría de dictadura desarrollista, que es una categoría que podemos utilizar para Latinoamérica, puesto que es un fenómeno. Al igual que en Brasil tenemos a Kubitschek, que sin ser un dictador fue un presidente desarrollista. De hecho, Brasilia está inserto en estos términos. Así como, por supuesto, sale Pérez Jiménez, llega a Venezuela la democracia a manos de Rómulo Betancourt,
que viene siendo como la personalidad del momento, el más importante por su Partido Acción Democrática, del cual es fundador. Podemos ver en otros ámbitos, a través de la prensa, que la mujer se inserta a la sociedad civil venezolana. Como dice Manuel Caballero, baja de los barrios, sale de las casas a buscar trabajo, a tener protagonismo en la vida política venezolana, a votar, etc. Esto lo vemos en artículos específicamente dirigidos a mujeres, tales como artículos de consejos de moda o de consejos de estética, etc. Pero ya vemos que el alfabetismo está llegando a otros sectores de la población y hay que destacarlo. Manuel Caballero dice que este es uno de los grandes procesos del siglo XX en Venezuela, el género, el cambio en la cultura de género. Otra de las cosas que cabe destacar es la industrialización. En Venezuela ya estaba en práctica el proceso de sustitución de importaciones desde Pérez Jiménez. Hay un gran optimismo con respecto a cómo la industrialización va a cambiar nuestra sociedad, de cierta manera incluso utópico, podríamos llamarlo. En Brasil tenemos que en 1959, el año anterior al estudiado, Brasil sufrió gran parte del país sequías muy intensas, sequías muy fuertes, lo cual contrasta bastante con el año siguiente, 1960, en el cual al menos 8 estados del país sufrieron de graves inundaciones. Podríamos decir que esos 2 últimos años fueron un poco traumáticos para la población brasileña. Sin embargo, ya Brasil se reconocía como uno de los gigantes, una de las potencias económicas de la región, si no el más importante. Esto se podía evidenciar en sus manifestaciones económicas, por ejemplo, como cuando denunciaban a las comisiones de fletes del Caribe, por ejemplo, o cuando se pronunciaban en nombre de toda la región delante, por ejemplo, de lo que anteriormente era la Unión Europea, cuando pedían por la ayuda para toda la región para el desarrollo de las potencialidades industriales. En lo político también Brasil es un elemento importante. Se nota cuando, por ejemplo, se pronuncian en contra del régimen del apartheid en Sudáfrica. Sabemos la relación que tiene Brasil con el continente africano desde periodos de colonización. O por ejemplo cuando realizaban acuerdos o al menos contactos con la Unión Soviética, sabiendo lo que significaba la Unión Soviética en la posguerra en este lado del mundo. Otro de los puntos que trato en el trabajo y en esta exposición son las relaciones Venezuela-Brasil. Tenemos que para la fecha Walter Larrazábal estaba dando una gira por el continente, estaba en Chile y luego pasó por Brasil, donde fue condecorado por la Armada de este país. Tenemos que Ramos Alencar dio una visita a Venezuela en vista de las próximas reuniones y acuerdos que se iban a tratar para restablecer las relaciones comerciales entre Venezuela y Brasil. Y Jânio Quadros, que para el momento era candidato presidencial y que posteriormente fue presidente del Brasil, estaba también de visita por Venezuela luego de pasar por Cuba, estaba también en gira. En cambio, con las relaciones económicas tenemos muchos más datos. Con las relaciones económicas tenemos que en el momento se creó la comisión mixta Venezuela-Brasil, que iba a tratar los temas con el Ministerio de Relaciones de Exterior y de Minas e Hidrocarburos, la posibilidad de convenios económicos entre los dos países. Incluso hubo una entidad brasileña, una empresa brasileña que se ofreció a la realización de un proyecto ferrocarrilero que atravesaría todo el país. La idea era el intercambio de productos. Venezuela era un mercado muy importante para el momento.
hay que señalar dos similitudes. Venezuela y Brasil son en el continente los más grandes productores de hierro y petróleo. Esto los hacía competencia, los volvería competencia, sin embargo estaban en busca de estrechar las relaciones comerciales, por lo que significaba Brasil como potencia industrial en el continente y Venezuela como mercado consumidor. Esta comisión fue creada de parte de Brasil para profundizar las relaciones económicas entre nuestros dos países. Lo explica muy bien un artículo de La Esfera, escrito por José de Carvalho e Silva, en el cual nos explica que las exportaciones de Venezuela a Brasil llegaron a un punto de crecimiento de 137 millones de dólares por concepto de petróleo y sus derivados, cuando Brasil ese año, en 1958, exportó hacia Venezuela tan solo un valor de 800 mil dólares, es decir, menos del 1% del valor. Sucede que durante la Segunda Guerra Mundial, los tradicionales proveedores de productos en Venezuela, que por lo general eran europeos o estadounidenses, pues no pudieron mantener las exportaciones hacia Venezuela, por lo cual nosotros recurrimos a nuestro vecino, el cual mantuvo un abastecimiento durante este periodo. Sin embargo, al finalizar el conflicto bélico, estas relaciones se terminaron y volvieron a su normalidad con países europeos y estadounidenses, con lo cual Brasil sintió una contracción en su economía. Al parecer, el mercado venezolano era de bastante importancia. Este articulista, este corresponsal de prensa, explica también que la mayor dificultad que enfrentaba la Comisión Mixta Brasileña-Venezolana eran los fletes de transporte por el Caribe, que eran organizados por particulares, empresarios particulares, en los cuales los gobiernos no tenían ninguna injerencia. Este nos comenta que era más barato en términos de flete mandar productos desde Buenos Aires hasta La Guaira que desde Santos o cualquier otro puerto brasileño, que esto los colocaba en una enorme desventaja económica contra sus competidores. Era de mucha importancia el establecimiento de estas relaciones comerciales, no solo para Brasil, para Venezuela también era importante, puesto de que era el vecino geográfico y además importante productor de manufacturas en Latinoamérica. Los acuerdos a los que se pretendía llegar con la Comisión Mixta Brasileña-Venezolana trataban en el intercambio de petróleo y productos derivados del petróleo por café y otras manufacturas brasileñas. Los representantes de esta comisión se reunieron con el Ministerio de Hacienda y Minas e Hidrocarburos venezolano, e incluso se propuso la creación de un sistema ferroviario que abarcara todo el país, desde oriente hasta occidente, al norte y el sur. El punto más importante del trabajo realizado trata, por supuesto, la fundación de Brasilia. El evento de fundación de Brasilia tuvo la participación de casi todos los sectores brasileños. El itinerario fue el siguiente. El 20 de abril llegó el presidente a la nueva capital a reunirse con el presidente de Novacap, que era la constructora de la ciudad. El presidente de Novacap se llamaba Israel Pinheiro. Hubo simultáneamente una misa campal por el arzobispo de Sao Paulo, don Carmelo de Vasconcelos. El 21 de abril, el día siguiente, se eleva el Santísimo Sacramento al mismo tiempo que se recita el himno nacional de Brasil por parte de la banda de fusileros navales. Hubo un saludo papal del pontífice Juan XXIII y se instaló simultáneamente
el poder judicial, ejecutivo y parlamentario. Además hubo un desfile de obreros, de los obreros que construyeron la ciudad, así como un baile y fuegos artificiales. Para este evento hubo una movilización impresionante de turistas, no quedó un solo hotel con habitaciones disponibles, la gente incluso durmió en sus automóviles, se calculaba que pasaban 3 vehículos cada minuto por el punto de control más cercano. Todos los aviones, todas las líneas de aerolíneas del planeta estaban mandando gente hasta Brasilia porque fue el evento más importante del continente en esta década, al menos al principio de esta década. El concepto urbanístico de la fundación de Brasilia estuvo influenciado sobre todo por su urbanista principal, Lúcio Costa, el cual imprimió en este proyecto características utópicas e ideológicas en el diseño. Cito un artículo: los urbanistas que bajo la dirección de Lúcio Costa concibieron el alzado de la ciudad no ocultaron su ambición de que la obra fantástica fuera, además de una realidad estética, el lazo de nuevas relaciones humanas y sociales en la comunidad. Por eso tal vez las fachadas de todos los edificios públicos son de cristal. Es decir, que los edificios públicos son públicos en la plena aceptación del término. Cierro la cita. Henry Raymond, corresponsal de la United Press International, publicó un artículo basado en las declaraciones hechas por el presidente Kubitschek, en el cual calificó a Brasilia de ciudad ultramoderna. Este artículo refleja cómo el máximo mandatario brasileño relacionó el nacimiento de la ciudad con el cambio sociohistórico, la prosperidad, la industrialización y la democracia, cuando mencionó la fundación como el punto en que se marcaba como el surgimiento de Brasil como potencia mundial. No faltó, por supuesto, la intriga, hubo rumores de conspiraciones cívico-militares en contra de la mudanza de la capital, y además hubo una huelga de bailarines en Sao Paulo, y que además no estaba totalmente finalizada, lo cual era uno de los puntos de rechazo de ciertos sectores. Jacques Faust, en su artículo 100.000 obreros preparan la ciudad sin límites distante de fronteras que será la nueva capital de Brasil, nos proporciona una descripción detallada del paisaje urbano. La ciudad tiene la forma de una circunferencia. Las avenidas trazan o círculos concéntricos o radiales, pero nunca confluyen, puesto que un gran número de puentes y túneles evitan los cruces. La Cámara Parlamentaria fue diseñada por Oscar Niemeyer y tiene forma de semicírculo que descansa sobre su polo, mientras que el edificio del Senado vendría siendo la otra mitad del círculo, que descansa sobre su base. Esta estructura colosal forma un triángulo con el edificio de la Presidencia y el del Supremo Tribunal Federal. El espacio dentro de este triángulo es una plaza llamada Plaza de los Tres Poderes. El edificio del Parlamento es significativamente más grande que el de los otros dos poderes, simbolizando la supremacía del poder legislativo sobre el ejecutivo y el judicial. Según Kubitschek, Brasilia es una revolución geopolítica. Brasilia es el signo de que el Brasil va a tomar posesión de su territorio interior. Federico A. Ugarte, presidente de la Federación Panamericana de Arquitectos, señaló que la creación de Brasilia era una experiencia extraordinaria y un ejemplo para los constructores de ciudades del futuro. Conjunto a la creación de Brasilia se crea también el estado de Guanabara, el cual para la inauguración ya tenía asignado su gobernador, C.T. Câmara. Asimismo, el presidente elaboró un decreto para la inclusión de una estrella más en la bandera nacional. Otro hecho a resaltar es el del préstamo que hizo Portugal al gobierno de Brasil de la cruz con la cual fue oficiada la primera misa portuguesa en el Nuevo Mundo. Esta permaneció como reliquia durante actos protocolares y posteriormente fue devuelta a las tierras lusitanas. Concluimos en este trabajo que, primero que todo, la importancia de las fuentes hemerográficas a la hora de realizar investigación histórica. La importancia de esta fuente es principalmente su capacidad
sumergirnos en un contexto histórico específico, no solo por las noticias que podríamos encontrar sobre el tema que queremos investigar, sino sobre todo por todos los otros artículos que nos dan una idea de todo lo otro que estaba sucediendo en ese momento. Nos permite contextualizar de una manera única el periódico y las fuentes hemerográficas en general. Otra cosa que podemos notar es cómo el desarrollismo y su ideología como fenómeno latinoamericano se expresaba, se demostraba a sí mismo a través de adjetivos utilizados para referirse a estas ciudades nuevas. Por ejemplo, con Brasilia se utilizó repetidas veces la palabra futurista o ultramoderna para referirse a esta. Existió una relación muy importante y podríamos investigar sobre la existencia de estas relaciones hoy en día entre, por ejemplo, conceptos como democracia, industrialización, igualdad, urbanización, desarrollo y progreso. A estas relaciones se les atribuye la formación de, por ejemplo, instituciones como la OEA, la CEPAL, que fue el Consejo Económico para América Latina, y también el ILPES, por ejemplo, que fue una entidad que publicó mucho material sobre planificación y desarrollo económico en América. Brasilia, a su vez, y en el evento de su fundación podemos presenciarlo, se relacionaba con otros conceptos también bastante fuertes en la sociedad brasileña. Podemos ver que además de que, o aparte de que la ciudad estaba diseñada con una filosofía racionalista y muy simbólica en cuanto a términos como los que ya habíamos nombrado, democracia, igualdad e industrialización, también podemos ver el sector burocrático, el sector militar, el obrero de reciente importancia en Brasil y el cívico, cómo confluyen en los eventos, puesto que no solo habían paradas y desfiles militares, sino también bailes, misas y desfiles obreros. Con respecto a los datos estadísticos sobre los artículos encontrados, pues tenemos que en total en el mes de abril de 1960 encontramos en los 4 periódicos un total de 37 artículos relacionados con Brasil. 15 de estos se referían específicamente a la inauguración de Brasilia. 13 trataban sobre la relación entre Venezuela y Brasil. Relaciones económicas mayormente, pero también otras relaciones políticas. La mayoría de estos tratan, por supuesto, la comisión mixta. Y 9 artículos que se desarrollaban en torno a temáticas variadas, tales como los asuntos internos brasileños, las relaciones entre Brasil y otras naciones, además de eventos internos en Brasil, como por ejemplo las inundaciones que habíamos mencionado. Esta fue mi exposición, muchísimas gracias por escuchar, disculpen no poder haber asistido, se complicó la cuestión del viaje, sin embargo espero hayan quedado satisfechos con la investigación que realicé y con la exposición que les he dado.